En esta oportunidad, sobre todo enmarcado en la Semana de la Industria, vamos a hablar de diferentes temas, pero el primer tema que te gustaría consultar es principalmente los problemas de logística que están teniendo en la industria. Bueno, lo estuvimos conversando anteriormente. Hoy la posición geográfica de Salta y del norte del país respecto de lo que tiene que ver con la comercialización a los principales centros de consumo no tiene una infraestructura suficiente para atender a las necesidades que tiene el sector industrial en nuestra provincia. En particular, tengamos en cuenta que el 90% de nuestra mercadería hoy se comercializa por camiones y el 80% del costo del camión es el combustible. Nosotros lo vemos permanentemente, los incrementos que se están generando a partir del principal insumo, que es el combustible, en un transporte tan necesario como es el camión, impacta considerablemente en lo que tiene que ver con los costos de comercialización. Hoy estamos evaluando y proponiendo que finalmente se concreten las obras ferroviarias, porque estamos en una diferencia de costos muy importante de transportar lo que es la mercadería a través de un ferrocarril, lo que es un camión. Para transportar, por ejemplo, 1 millón de toneladas necesitamos 613 trenes versus 44.000 camiones. Teniendo la idea solamente en una cuestión de costos. Y después, por el otro lado, los temas ambientales y la capacidad que hoy tenemos en las rutas para poder enviar nuestros productos. Hoy con la contaminación a través de un camión estás hablando de un 80%, en cambio en un tren estás hablando de un 10%. Entonces, me parece que tiene que comenzar a trabajar fuertemente en lo que es este cambio de matriz respecto de lo que es la logística y el transporte, y tener una mirada integral respecto a lo que es el transporte multimodal. Que se puedan concretar estas obras que se están llevando adelante, fue como muy positivo esta decisión del gobierno de la provincia de Salta de conseguir un financiamiento para comenzar las obras en el nodo logístico y el centro multimodal de Güemes, pero obviamente sabemos que eso significa todo un desarrollo de proveedores, de servicios que tiene que haber alrededor de todo este esquema, pero también se deben terminar las obras ferroviarias que se encuentran pendientes, porque dentro de los ramales disponibles, el C14, el C18, el C13, sabemos que no se encuentran operativos en su totalidad, y eso obviamente dificulta la comercialización. Se ha avanzado mucho, creo que tenemos que tener en cuenta que el próximo año va a ser un año político y necesitamos en realidad que estas gestiones que se vienen realizando continúan y trasciendan los gobiernos, o sea, que haya una política de Estado. Que haya una política de Estado y que se decida efectivamente que la inversión tiene que estar en la infraestructura del norte, porque eso nos va a permitir crecer y desarrollarnos. Sobre todo es fundamental eso, Paula, porque siempre se habla de que sale lo mismo llevar una carga desde Orán o Tartagal a Rosario que de Rosario a Shanghái, ¿no? o Europa. Digamos, los costos son muy altos para el productor salteño, ¿no? Exactamente, y no incentivan las políticas de exportación que hoy tanto necesita el gobierno nacional para el ingreso de divisas. Entonces, estamos planteando el desarrollo de economías regionales, pero tiene que haber una mirada integral, donde podamos hablar de una logística multimodal y que abarque todas las regiones de nuestra provincia. Que no pensemos hoy solamente en sectores atractivos o más desarrollados como puede ser la minería, porque hoy tenemos también el Chaco salteño, tenemos nuestros valles calchaquíes, el Valle del Lerma, la región centro, la Puna, por supuesto que es muy importante, pero teniendo una mirada del desarrollo de la industria, de un valor agregado que le dé posibilidades de trabajo a la gente. ¿Cómo está el sector en este momento después de un julio convulsionado, donde hubo 3 ministros de Economía? ¿Cómo está el sector después de haber pasado una crisis del gasoil que creo que fue bastante profunda?
¿Cómo están? El sector se encuentra en una actividad sostenida, hoy un poco siempre mirando la imprevisibilidad de las permanentes medidas que se toman y que generan desequilibrios, sobre todo financieros, en muchas empresas. Tengamos en cuenta que hace muy poco tiempo se tomaron medidas de restricción de las importaciones para determinados productos dentro de las líneas de producción, y eso ha generado serios inconvenientes, no solo por el abastecimiento, ya que hay muchos productos que hoy se encuentran en el puerto con dificultad para poder ingresar al país y poder llegar a los principales puntos, y por el otro lado la cuestión financiera, donde no hay capacidad por parte de las empresas de poder comprar a un dólar billete o poder negociar en ese tipo de costos e inmovilizar un capital de trabajo en un contexto de incertidumbre y de volatilidad como el que tenemos. La inflación hoy golpea muy duro al sector industrial. Esta cuestión de las variables de los costos no genera estabilidad y hace muchas veces que el industrial tenga que trabajar en el día a día atendiendo la urgencia y no pudiéndose ocupar de lo importante que tiene que ver con desarrollar y producir. Claro, y sobre todo la planificación, ¿no? Pero puntualmente el tema de las importaciones y la imposibilidad, seamos sinceros, de acceder a un dólar oficial, donde hay un cepo que cada vez es más restrictivo. Me imagino que los debe afectar duramente, ¿no? Porque es imposible pensar en un país que tenga todo lo que se necesite para producir, ¿no? Bueno, eso lo hemos planteado desde las principales cámaras empresarias, desde la Unión Industrial Argentina, desde la UNINOA en particular. Argentina no se autoabastece de sus insumos industriales y hoy no podemos pensar en cerrar definitivamente importaciones, sino tiene que ser un camino ordenado, obviamente que permita desarrollar y hacer crecer la industria nacional, pero no generar un desabastecimiento y una situación de ahogo financiero para muchas empresas de tener que hacerse de insumos porque no sabe lo que va a pasar el próximo mes. Y por el otro lado, la falta de financiamiento que hoy existe en el mercado nacional para poder hacer frente a estas obligaciones. Entonces, tiene que la política en sus decisiones genera incertidumbres y obviamente paraliza el crecimiento que hoy la industria podría tener. ¿Cómo ves Salta respecto a si es atractiva para generar inversiones, ya sean locales o extranjeras, sobre todo para generar esas divisas que son tan importantes para la provincia? Tomando el conjunto, ¿no? Minería y todas las actividades que Salta tiene todas las condiciones para atraer inversiones industriales. Y sobre todo en todas las regiones que nosotros tenemos en nuestro territorio. Poder generar valor agregado también le da posibilidades a la gente de tener un trabajo en el lugar donde vive. Hoy se está trabajando y se está, digamos, creciendo en determinados sectores como es la agricultura, como es la ganadería, pero las condiciones se tienen que dar justamente para que nosotros podamos crecer en los planes de negocio de las empresas que ya estamos radicadas en la provincia y que podamos invitar también a otros sectores que hoy no se encuentran instalados a través de políticas claras de promoción industrial, que yo creo que la provincia tiene que fortalecer e incentivar aún más. Claro. Hoy tenemos sectores como es el sector textil, como es el sector farmacéutico, como es la metalmecánica, que no tiene ningún tipo casi de actividad a nivel de escala en nuestra provincia. Tenemos los parques industriales, pero hoy carecen de una infraestructura para poder invitar a inversiones que puedan atender un poco a la demanda y al estímulo que uno tiene que darle a un inversor. Pensemos no solamente de los extranjeros que tal vez vienen para determinados negocios puntuales, sino a los inversores nacionales, que hoy hay empresas muy interesantes en nuestro país que podrían poner los ojos en nuestra provincia y en nuestra región
y yo creo que tenemos que salir a buscarlos, ¿no? Esperar que nos toquen la puerta para atenderlos, por supuesto. Hay que mostrar lo atractivo que es Salta. Exactamente, pero no siempre teniendo una mirada hacia el exterior, sino teniendo una mirada nacional, porque el potencial que hoy tiene Salta en todo lo que puede hacer es enorme. Paula, sos un importante dirigente en la provincia, desde la Unión Industrial de Salta, pero también a nivel regional en la UNINOA, donde nuclea todas las uniones industriales del norte argentino. Sé que están trabajando en un plan a largo plazo, quería ver si me podías hacer un punteado de cuáles son las cosas más importantes o principales con las que quieren trabajar desde esa organización. Sí, la UNINOA es una alianza estratégica de 10 uniones industriales del norte argentino. Pudimos ver con claridad que se generaba un espacio para el sector privado que podía promover el diálogo, propuestas, ideas que podíamos acercar al sector político en particular y bueno, eso nos permitió hoy por hoy tener trascendencia a nivel nacional y poder participar en lo que son las reuniones de los gobernadores del Norte Grande. En particular, venimos trabajando respecto del tema tarifas, tanto de energía eléctrica como de gas. Hicimos muchas gestiones este año a partir de la situación de desabastecimiento y de incertidumbre que se generó en determinados meses debido al alto consumo que nosotros tenemos en nuestras industrias. Por el otro lado, negociamos lo que fue el abastecimiento del combustible, asegurando que no faltara el producto para poder producir y poder transformar nuestras cosechas y poder obviamente industrializar. Y por el otro lado seguimos bregando y pidiendo respecto de lo que tiene que ver con trabajar con lo que son las asimetrías territoriales y poder tener algún tipo de acompañamiento respecto de lo que son las cargas y contribuciones patronales de lo que nosotros hoy pagamos en el norte del país, lo cual no nos hace competitivos a la hora de comercializar con los principales centros de consumo. Tengamos en cuenta esta cuestión que pretendemos de natalidad de empresas o de creación de nuevas empresas, no invita de ninguna manera pagar los mismos aportes y contribuciones en el norte del país que en una zona centro, con la comodidad y con la infraestructura que hoy tiene la pampa húmeda para poder contratar personal y demás. Entonces, si no hay medidas de estímulo y de promoción que acompañen un conjunto de decisiones, es como complejo pensar que el norte argentino puede crecer. Nosotros trabajamos sobre diferentes ejes, el eje de la logística y del transporte que nos vuelva competitivos, plantear esta cuestión de estas nuevas realidades laborales que nosotros tenemos que entender que van a tener que ir trascendiendo y que el gobierno nacional se va a tener que ocupar. Pensar en algún tipo de alivio, por así decirlo, en lo que son las contribuciones patronales y lo que fue el decreto 814, que lo quitaron el gobierno anterior y no se volvió a restaurar esa situación. Y por el otro lado, pensar en un alivio fiscal también que reduzca lo que es la multiplicidad de tributos que pagamos también en el norte argentino. Tributos nacionales, tributos provinciales, donde se vuelve a validar el consenso fiscal y hoy ingresos brutos para actividades que no estaban grabadas no ha tenido el debido descenso, y después la discrecionalidad en las tasas municipales que muchas empresas del norte pagamos de trasladar nuestra mercadería de un municipio a otro, que obviamente no nos vuelven para nada competitivos, pero sí obviamente tenemos que vender y salir a comercializar, pero es una situación de agobio donde
abordamos de manera integral una problemática, llevamos propuestas y pretendemos que el gobierno se deje ocupar tanto de la política partidaria y de esta discusión inútil que empiece a dar soluciones. Claro, y que empiece a dar soluciones. Me parece que la reactivación tiene que estar dada desde el sector privado, la creación de mano de obra tiene que estar dada por el sector privado. Ahí definitivamente van a bajar el gasto, el déficit fiscal y toda esta serie de cuestiones que el gobierno asume y sostiene de alguna manera, y que no vemos a un corto plazo alguna posibilidad de grandes cambios como pretendemos. Ahí entre los puntos y ejes que planteaste, dijiste el estímulo para la creación de empleo. ¿Cómo ves la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de crear este programa Puente al Empleo, en donde planea sustituir creo que 900.000 planes sociales que pasen al sector privado? ¿Cómo ves esa medida? ¿Si va a funcionar? Fue una medida solicitada desde el UNINOA en las diferentes reuniones que nosotros tuvimos con los gobernadores del Norte Grande. Consideramos que es positiva la decisión debido a que tuvimos muchas dificultades de conseguir mano de obra, ya que los beneficiarios de planes sociales no querían incorporarse a un trabajo formal Claro. porque perdían el plan. La particularidad que tiene esta medida es que siguen siendo beneficiarios del plan social durante 12 meses y transcurrido ese periodo, ese trabajador que se incorpora al trabajo formal y que significa una inversión, una formación, una capacitación, puede dejar ese trabajo y volver a continuar gozando de un plan social. Es una incongruencia, creo que eso no ayuda de ninguna manera a generar el compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo que significa hoy tener un trabajo digno. Y por el otro lado, yo creo que también tiene que haber un respeto del sector empleador, de todo lo que está poniendo también en el pago de la contraprestación. Claro. Por el trabajo, porque solamente se toma un porcentaje, y tengamos en cuenta que hoy por hoy los salarios de los empleos industriales son mucho más altos, son mucho más importantes y solamente se cubre parte de un porcentaje respecto de lo que es ese subsidio. Yo creo que no estamos ayudando con este tipo de decisiones a transformar esta cultura del trabajo, a insertar a la gente a tener el hábito de levantarse temprano, de asumir un compromiso, de capacitarse, porque siempre va a estar esa ventana abierta de poder volver al Claro. subsidio si algo no le viene bien. Entonces, yo creo que, y hasta ahora no hemos notado, desde estas 2-3 semanas, no hemos notado que vengan beneficiarios de planes sociales a buscar trabajo para poder cambiar su condición. Entonces, los cambios me parece que en Argentina tienen que ser mucho más profundos. Obviamente estas medidas ayudan y nosotros creemos que obviamente se puede dar esta posibilidad, pero en este contexto necesitamos mayor determinación, mayor decisión para que podamos reactivar finalmente lo que la Argentina sobre todo necesita. Para que los chicos se estimulen y vean que los beneficios que tiene el sector privado, ¿no? Que tal vez no solo sea el dinero, sino también es jubilación, es una buena obra social, son ciertos beneficios que cobrando planes sociales no los tienen, ¿no? Bueno, esa propuesta está dentro de lo que es Puente Empleo, ¿no? Que obviamente pueda resultarle atractivo tener la obra social, pero bueno, también sabemos que hoy el servicio de asistencia médica es pública y bueno, y la gente, les vuelvo a decir, no termina siendo un atractivo 100% fuerte como para que hoy, sobre todo
muchos jóvenes de la zona y muchos jóvenes del interior o muchas mamás con hijos y demás que decidan cambiar la situación que tienen para salir a buscar un trabajo. Claro. Entonces, los cambios en Argentina tienen que ser mucho más profundos, más determinados, tomar decisiones a largo plazo y que la política no interfiera en lo que la gente realmente necesita. Hablando de cambios profundos, ¿cómo está el acceso al crédito en el sector industrial, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina tiene el peor índice de préstamos comparados con el PBI en la región, ¿no? Creo que presta menos del 10% del PBI, mientras otros países como Brasil y Chile creo que lo triplican, hasta lo cuadruplican, ¿no? ¿Cómo está ese tema que es tan fundamental para un empresario para crecer, ¿no? Hoy el sistema financiero argentino es un sistema pequeño, con muchas dificultades de acceso y de inequitativa distribución. O sea, hoy los principales créditos, los principales tomadores de créditos son las empresas que se encuentran en la zona de la Pampa Húmeda o la zona centro del país. Solamente el 10% de la disponibilidad de los créditos llegan al norte. Por el otro lado... ¿Hay algún motivo para eso? Tiene que ver con la distribución, tiene que ver con la distribución y tiene que ver con la cantidad de población y empresas, pero si seguimos con estas posiciones o estas posturas de revertir finalmente esta cuestión y que justamente se ayude a las zonas más débiles, porque son las que necesitan crecer y recuperarse, y no seguir concentrando, por supuesto, en quien tiene más actividad y más personal y más movimiento y más facilidades también, porque tengamos en cuenta que estos últimos 80 años todo lo que fue la infraestructura se concentró en la zona de la Pampa Húmeda. Obviamente no pueden crecer las regiones de manera equitativa e igualitaria si se mantienen estas decisiones que obviamente el sistema político redunda y afecta al sistema financiero nacional. Entonces, hoy las posibilidades de financiamiento que tienen las empresas para grandes proyectos o negocios son muy pocas o casi nulas. Y hoy el empresario, en un contexto de incertidumbre y de falta de financiamiento, se encuentra en una situación de aguantar o de subsistir y de ver qué pasa en los próximos meses. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar así, pensamos en el largo plazo, en proyectos, en poder sumar gente, y la situación obviamente no invita a poder pensar en grandes negocios. Paula, y ya para ir terminando la entrevista te hago la última. ¿Cómo ves la situación de los parques industriales en la provincia? Sobre todo que en algún momento hubo proyectos de hacer parques industriales en el interior, que creo que están parados, y bueno, el de Salta, que finalmente deberíamos darle el impulso necesario, ¿no? Bueno, hoy siempre los parques industriales termina siendo un tema pendiente para el gobierno de la provincia. Yo siempre invito a trabajar más fuertemente en estos sectores, porque bien podemos ver otros parques industriales en todo nuestro país, y hay zonas muy desarrolladas y con infraestructura necesaria para la instalación de empresas. Para lo que es el Parque Industrial de Salta, sabemos que tiene una capacidad de ocupación de un 100%, con lo cual no hay disponibilidad para la instalación de nuevas empresas. Hoy el Parque Industrial de Güemes también ha hecho una venta importante de terrenos, muchas empresas multinacionales, pero yo también promuevo lo que es el desarrollo de la industria local y lo que es la industria nacional, y acompañar con una política pública provincial de promoción de las inversiones que invite a las empresas a radicarse en un parque industrial. Respecto de los otros 3 parques industriales que hoy tiene la provincia,
Siempre hubo intentos de poder conseguir infraestructura, y de ahí tiene que estar el compromiso y la responsabilidad por parte de los funcionarios provinciales de conseguir financiamiento para poder tener una infraestructura necesaria, y que tanto Mosconi, Pichanal, Rosario de la Frontera, la zona industrial de Olacapato, bueno, finalmente puedan desarrollarse y que las empresas se puedan instalar. Es un tema pendiente, es un tema de trabajo, y me parece muy importante que se pongan los focos ahí. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, ¿no? un gusto. No sé si querés contar algo más. No, bueno, simplemente contar de que se va a celebrar el Día de la Industria a nivel nacional. La Unión Industrial Argentina ha generado un evento en el yacimiento Vaca Muerta, en el sur de nuestro país, en la provincia de Neuquén. Así que bueno, vamos a acompañar las autoridades de Uninoa, los diferentes presidentes de las uniones industriales, bueno, al nuevo equipo político que hoy tiene el gobierno nacional, y generar también espacios en el norte. Pensar que hoy tenemos un potencial enorme y que ojalá que el año que viene el Día de la Industria se pueda celebrar en el norte del país. Claro, y que haya avance. Así es, Bueno, así es. Muchísimas gracias, Paula.